presidente de la Asociación Rural del Uruguay, con quien hablábamos antes de la pausa, o yo le planteaba cuál es la visión que tiene la Asociación Rural del Uruguay con algunas cosas que viene haciendo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el caso del riego, para adaptarnos al cambio climático. A veces sobra agua, a veces falta agua, a veces tenemos temperaturas extremas tanto hacia arriba como hacia abajo. Siempre ocurrió. No, sí, ocurrió, pero sin duda que hoy estamos, así como hablamos, se están sumando muchas cosas para la producción agropecuaria. La volatilidad de los mercados, que siempre existió también, pero que hoy las subas y las bajas quizá a veces son más bruscas, lo hemos visto en el caso de los granos, porque hay toda una especulación, hay un tema financiero adentro que también, bueno, antiguamente no estaba. Entonces, eso hace que también se genere también un halo de especulación sobre esto que financiera que antes no estaba, y lo que hace que a veces suba o baje algo de manera más brusca, o decisiones, como también el caso del petróleo que estamos hablando, decisiones que pueden tomar la Organización de los Países Exportadores por una cosa o por otra, el fracking, o sea, cada vez es todo más volátil y nosotros tenemos que estar atentos a esas volatilidades porque nos pegan de manera directa, como hablábamos del caso de Rusia en el tema de país exportador por un lado, pero por otro lado importador. Y bueno, con el caso del clima también es algo similar. El clima ha beneficiado notoriamente a Estados Unidos con la producción de soja y ha hecho que la soja baje notoriamente en el mundo. Es parte de lo que estamos hablando. En el caso, sí, así como otros años también ha sido a la inversa. Entonces, y hoy está metido el cambio climático dentro de estos factores de especulación que están directamente vinculados. Tú cuando mirás los informes de Luzda, es prácticamente que en simultáneo se están produciendo variables y cambios en base a la evolución de los cultivos de soja en Estados Unidos, evolución en los precios de la soja futuro. Entonces está todo dentro y nada es ajeno. Pero hay muchas cosas que influyen en base a todo esto que tiene que ver con el cambio climático, en donde también está el tema del medio ambiente. Tú hablabas del riego, creo que las políticas de riego son importantes, tienen un tema de costos y tienen que estar también atadas a un proyecto. Por excelencia el tema del riego siempre estuvo vinculado al arroz, sabemos que también el arroz hoy está con problemas también de costos. Entonces, pero el riego hay que pensarlo quizá en términos más integrales y más amplios para poder atarlo a la ganadería, en rotación entre cultivos, pensar en un maíz con riego, pensar que el propio productor de arroz tiene que incorporar en su sistema también la ganadería y en las rotaciones. Digo, porque esto hay que tratar de ir armando el esquema y los rompecabezas y no tener esquemas de producción rígidos que nos permitan ir saliendo. Ahora si las comidas a través de la caída de los precios de los granos se abaratan, bueno, de pronto puede ser momento para suplementar o para terminar en un corral que no es un feedlot hecho sino que es un corral que se puede manejar de manera estratégica, poner y sacar ganado, que es lo que sucede en el Uruguay. Hay momentos en los cuales es beneficioso producir a campo y hay otros en los cuales es rentable dar grano, ¿verdad? Un sistema que llegó para quedarse, eso de según la circunstancia dar más grano, según la circunstancia yo creo que sí, porque hay seguir a campo. Y yo creo que hay que ser elástico, la elasticidad y ser cautos en los riesgos que uno toma desde el punto de vista económico y financiero para el productor. Bueno, más que un consejo, que no soy quien para dar consejo, pero creo que hay que ser cautos por todo esto que estamos hablando, porque el mundo es muy cambiante, es todo mucho más globalizado, es todo más, es más volátil en cuanto estamos hablando de los cambios del clima, que yo quería hacer una alusión al tema también que es algo que probablemente se venga respecto a la huella de carbono, al calentamiento global. Hoy los propios consumidores se están también empezando a fijar en esas cosas. Entonces de ahí viene... Valores agregados que no son físicos, no son tangibles. Porque de hecho sucede, a mí me tocó estar en la presidencia de Hereford cuando se inició el tema de la prueba de eficiencia de conversión, que no es otra cosa que mejorar la eficiencia de conversión, la calidad de la canal y atarlo a ese proyecto fenómeno que es el tema de la genómica y poder trabajar para un rodeo nacional en cuanto a directamente, directamente trabajando sobre el genoma, sobre el ADN.
Pero eso también está atado también a este tipo de cosas, al impacto medioambiental. Animales más eficientes tienen menor emisión de gases con efecto invernadero. Entonces, todo esto es en lo cual también hay que empezar a trabajar de cara al futuro, en un mundo que va a seguir demandando proteínas, que va a seguir demandando alimentos. Uruguay tiene todo para seguir creciendo, pero bueno, tenemos que ser cuidadosos también nosotros como productores, trabajar sobre la eficiencia, y también es importante, por todos estos temas que hemos estado hablando, que a nivel de gobierno también las señales tienen que ser claras y generar ese marco adecuado para que se siga incentivando la inversión y el desarrollo que ha tenido el sector en estos últimos años. En esta recorrida imaginaria por los diferentes rubros, me gustaría detenernos un poco en la agricultura. Una agricultura que llegó al Uruguay con muchísima tecnología, que creció de manera exponencial en el país, que quizá ahora tenga un freno a consecuencia de los mercados, como venimos hablando, pero una agricultura que se está asociando cada día más con la tradicional ganadería del Uruguay, ¿no? El acercamiento de los granos para la terminación, la cuota 481, toda esa dinámica que ha generado una evolución importantísima dentro de la agropecuaria nacional, ¿no? Y no hay duda que sí, la agricultura ha tenido también una adaptación en estos últimos tiempos, porque vinimos de una evolución y de una incursión de los pools de siembra argentinos muy grandes, los últimos, estoy hablando quizás después de la crisis del 2002-2003, bueno, por razones que en Argentina se manejaron muy mal, Uruguay terminó siendo beneficiado porque tuvo una captación de inversión muy fuerte, que detrás de la inversión también vino conocimiento, vino innovación, vino tecnología, ese traslado el conocimiento en forma de experiencia, que a veces uno siempre va al conocimiento académico, pero a veces el conocimiento como experiencia es mucho más útil porque ya salteó varios obstáculos y ya es un conocimiento aplicado. Y bueno, yo creo que a Uruguay le sirvió mucho, y hoy ha habido un cambio en algunas de esas cosas. Hoy hay un escenario de agricultores que quizás son más agricultores nacionales. Siguen existiendo pools, siguen existiendo grupos, pero hoy me animo a decir que se ha cambiado un poco. Hay muchos contratistas que se han agrupado y que, bueno, se financian y plantan y contratan o en negocios de medianería o pagando renta o como sea. Entonces ha cambiado el escenario. Dentro de lo que es la producción agrícola ha cambiado el escenario en el país, que no digo ni que sea mejor ni peor, simplemente que ha cambiado. Entonces, todo eso tenemos que ver, bueno, como tú bien decías, cómo está atado directamente a lo que ha sido la incursión y la inserción de la ganadería en todos estos sistemas, que hoy quizás esté cambiando a la inversa nuevamente, porque, bueno, a estos precios es probable que muchas de las áreas, sobre todo en la frontera o el cinturón, y en la frontera agrícola alejada de los puertos, que ahí siempre recaemos sobre el tema combustibles e infraestructura, que es un tema que a mí me gustaría dejar para el final también. Son temas en los cuales siempre recaemos porque son temas que directamente están pegando en ese tipo de explotación, están pegando en todas, ¿no? Pero a medida que nos alejamos de los puertos, esto se hace más riesgoso, porque, bueno, y probablemente yo creo que en esa zona, sobre todo en las más alejadas, y en otras también, porque además está el plan de suelo que obliga a incluir praderas. Bueno, entonces todo eso va a hacer que haya muchas áreas que la ganadería seguramente va a retomar, porque la ganadería hoy está, contrariamente a esto que estamos hablando, apareciendo como un rubro más confiable o más, en el largo plazo con ciertas... es un buffer, digamos, de alguna manera, para esa incertidumbre y esa volatilidad que están teniendo los granos. Y además una forma de obligar al productor agropecuario a tomar decisiones mucho más finas cada día, ¿no? Es decir, la famosa precisión. Exacto. Ya no tiro terneros o vacas de cría en cualquier lugar. Voy a tener los puertos cerca, los puertos lejos, cómo me voy a manejar con el plan de uso de manejo de suelos además, todo mucho más tecnificado y preciso, ¿no? Y bueno, de ahí es que se habla de la agricultura de precisión y la ganadería de precisión, que no es más que ajustar cada vez más todas estas variables para trabajar sobre la eficiencia. Cuando hablamos de los incrementos en productividad que tuvo el sector en los últimos años, y básicamente uno habla de 10, pero esto venía de antes,
pero pongamos desde la salida de la aftosa hasta hoy, todos esos incrementos en productividad no son otra cosa que trabajar sobre un indicador de eficiencia. La productividad está diciendo eso. Se multiplicó en la misma área la producción de granos, se multiplicó la producción de carne, estamos exportando más de lo que exportábamos antes, más o menos con los mismos recursos disponibles, que lo estamos orientando de distinta manera y estamos siendo más productivos, o sea, estamos siendo más eficientes. Entonces, por eso es que es bueno siempre y no olvidar que los incrementos en productividad tienen la innovación, tienen esto que estamos hablando, el conocimiento incorporado, pero sin duda hay una fuerte apuesta de los productores, que los productores extranjeros y los productores nacionales. No nos podemos olvidar de los que estamos y estuvimos y estaremos acá, que cuando están las condiciones dadas y cuando las reglas y las señales son claras, porque estos son procesos de largo plazo, el sector agropecuario son decisiones que uno toma hoy que las ve dentro de 2, 3 o 4 años. Bueno, cuando esas reglas están claras, el productor ha demostrado tener un espíritu emprendedor realmente muy marcado y bueno, ha sido el buque insignia de la economía nacional. Ya el productor agropecuario no se sienta al escritorio a pasar raya a fin de año, hay que estar todos los días, incluso sobre la base de las tecnologías de la comunicación, ¿no? Todo es tan dinámico que lo que pasa en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, lo tenés ahí al instante y sabés la decisión que vas a tomar. Sí, sí, hoy afecta de forma directa. Entonces digo, hay que quizá cada vez, por eso somos siempre, cuando hablábamos hoy, los precios de referencia, en un momento de la nota, hay que manejar información. Y una de las fortalezas que tiene el Instituto Nacional de Carne, en el caso de la ganadería, porque los otros datos más o menos se sacan y somos dependientes de datos mucho más internacionales, ¿no? Precio del caso de la soja, el trigo, el maíz. Pero mismo los lácteos, aunque los lácteos también tienen diferencias, no todo lo de afuera se ha trasladado, sino que aquí también con APROL ha hecho un esfuerzo muy grande en no trasladar. Entonces, bueno, pero lo que estaba diciendo que en el caso del Instituto Nacional de Carnes tenemos que valorar mucho el manejo de información que tenemos, datos disponibles que tenemos los productores, como productores, para poder ayudarnos a tomar las decisiones cuando hablamos de los precios de referencia, piso, techo, todo eso. Bueno, pero tenemos un volumen de datos que no tendremos que empezar también nosotros por analizar esos datos. Tenemos los datos de las plantas, tenemos los datos de los rendimientos, tenemos los datos de los dressing, tenemos todo. Y a su vez tenemos el novillo tipo. Bueno, ahora vamos a tener otros indicadores, algunos no sabemos cómo los van a hacer, pero el del novillo aparentemente estaría derivado de lo que es el precio del novillo tipo, ese precio de referencia. No habría forma de errarle. No, hay forma de errarle, quiero decir, no porque esto, hay forma de errarle, pero decir, son datos que a veces nosotros nos tenemos que, como tú bien decías, acostumbrarnos a manejarlos y a incorporarlos en nuestra toma de decisiones, que muchas veces debemos reconocer, a veces lo hacemos y a veces no lo hacemos, pero hoy tenemos herramientas y tenemos herramientas que otros países no tienen. Sí, la trazabilidad de campo, la trazabilidad industrial. Y esta información, y esta de la trazabilidad de campo industrial, pero esta herramienta, tenemos cajas negras, tenemos todo este tipo de cosas, pero además, este tipo de datos y la transparencia de los datos, que te digan tal planta faena tanto y esta faena tanto y que sean publicados en una página web, eso no pasa en todas partes del mundo. Entonces, también tenemos que valorar... Un valor agregado hacia la interna que debería de utilizarse para ir al exterior con cosas mejores, ¿no? Yo creo que sí, hay que trabajar en eso. Vamos a otra pausa, inmediatamente después quiero hablar de la infraestructura, de algunos temitas que a mí me quedaron en la mente, pero que tú mencionaste al pasar, de otros elementos que afectan los costos de la empresa agropecuaria, de la forestación, y bueno, y después veremos alguna otra cosita hacia el 2015 ya en el último segmento de nuestro programa. Pausa y...